lo que yo voy a compartir con ustedes esta noche no es verdad absoluta, es finalmente una serie de ideas y que tienen que ver también con la experiencia que yo he tenido y que en un momento dado, si lo que yo comparto contigo el día de hoy y tú te encuentras en la situación de la cual voy a abordar el tema y puedes hacer uso de estas herramientas porque te parezcan de alguna manera prácticas o pudieran ser útiles para ti, adelante. Si no, vuelvo a repetir, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que lo que te voy a compartir el día de hoy, yo he ido aplicándolo en las diferentes oportunidades que he tenido de atender gente con buenos resultados. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a ver cinco pasos a través de los cuales nosotros podemos tener la habilidad o capacidad para terminar con una relación que ya no funciona. Dicho esto, entonces, pues vamos a entrar en tema. ¿Por qué hablar de este tema que tiene que ver con la dificultad que se tiene para terminar con una relación que ya no es funcional, que ya no es sana? Bueno, te comentaba que he tenido la oportunidad de interactuar con personas que llegan buscando precisamente el desarrollar esa habilidad o capacidad para concluir una relación. Sin embargo, cuando llegan, una de las cosas que generalmente yo escucho al principio de los procesos es, me cuesta mucho trabajo, no puedo dejarle, bien sea el caso de un hombre o de una mujer quien me consulta, y ya no sé qué hacer, ¿no? Porque incluso hay gente que se da cuenta que la relación ya no está funcionando, que esta ya no es realmente sana y que no aporta nada, no hay ningún beneficio y al contrario, ¿no? Hay gente que tristemente se mantiene una relación que ya no funciona y lo único que hace es irse apagando poco a poco. Y creo que eso no es vivir, ¿no? La próxima oportunidad que tenga yo de estar con ustedes, voy a hablar de las que yo considero cinco mentiras en relación al amor. Y ahí vamos a hablar de algunas cosas que nos mantienen a veces detenidos en relaciones que ya no funcionan. Pero entonces te comentaba que desafortunadamente en ocasiones, aún sintiendo, sabiendo que la relación ya no funciona, a algunas personas les cuesta trabajo soltarse. Hay una serie de cosas que están sucediendo que les impiden soltarse. Luego entonces, por eso me parece importante el que pueda yo compartir con ustedes algunas ideas y que vuelvo a repetir, si pudieran ser funcionales o útiles para ti, nada me encantaría más que eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dificulta realmente que la gente pueda concluir esa relación? Yo parto de la idea de que lo que sucede es que nos detiene no lo que está pasando fuera de nosotros, sino lo que está sucediendo dentro de nosotros. Déjenme plantearlo de esta manera. Generalmente tenemos la idea que es lo que está sucediendo, las condiciones que se están dando, o lo que puede suceder, lo que nos detiene. Sin embargo, si somos sinceros, realmente lo que nos está deteniendo y es el temor de repente a soltar, el temor de lo que puede suceder después de soltar. Y ese temor realmente, como decía yo, no está afuera, sino dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona piensa en la ruptura o en la conclusión de una relación, desafortunadamente generalmente piensa en qué es lo que va a suceder una vez que la relación termine. Y desafortunadamente los escenarios que la gente crea en su mente de lo que puede suceder no son nada halagadores, lo que genera mucho temor, ¿sí? ¿Qué va a suceder si ya no encuentro a alguien que me quiere? ¿Y qué tal si él o ella es el amor de mi vida? ¿Por qué no mejor me espero y doy una oportunidad? Tal vez después cambie. Esa puede ser en algún momento algunas de las cosas que nosotros manejamos a nivel interno en nuestra mente y que es lo que de repente nos lleva a decir, no, mejor no suelto, me quedo aquí, ¿sí? El hecho de pensar que nunca más se va a encontrar a alguien y tienen miedo a estar solos. Hay gente que crea escenarios precisamente de cómo va a ser estar solos, de no encontrar a nadie. Y por eso insisto que no es lo que sucede afuera, es lo que sucede dentro de nosotros lo que nos detiene.
Internamente nosotros estamos creando un infierno al que no queremos llegar. Pero vuelvo a repetir, tenemos que darnos cuenta que lo que está sucediendo es que nosotros somos quienes estamos creando esta situación. Hay algo que me gusta plantear, que lo he comentado con algunos grupos con los que he trabajado, a lo mejor con algunos de los que me están escuchando en este momento, ya lo he dicho, y es lo siguiente: nosotros no actuamos en función a la realidad. Y puede parecer demasiado raro esto que estoy diciendo, fuera de lo común, porque todos tenemos la idea de que funcionamos en base o actuamos en base a nuestra realidad. Sin embargo, lo cierto es que nosotros creamos una realidad y es en función a esa realidad que nosotros actuamos o dejamos de hacerlo. Hay quien plantea entonces que no es la realidad lo que nos detiene, sino es los límites que nosotros establecemos a nivel interno. No es la realidad como tal, la conocemos, sino nuestra realidad lo que nos genera estas situaciones de temor, de angustia, ¿sí? Que nos impiden tomar la decisión de soltar. Esto entonces es lo que generalmente sucede. Dicho de una manera sencilla, la dificultad para terminar con una relación que ya no está funcionando tiene que ver con los escenarios, decía yo hace un momento, que nosotros creamos. Todos estos escenarios oscuros, negativos, que nos llevan a tener mucho temor, que son escenarios en donde vemos situaciones nada positivas, nada halagadoras, y por eso hay quien dice, prefiero quedarme aquí, ¿sí? Que intentar algo que no sé cómo va a resultar. Hace muchos años aprendí de un buen amigo que decía, pan durito, pero segurito. Prefiero esto a lo que no sé que va a suceder, o peor aún, a esto que me estoy imaginando que va a ser horrible vivirlo. Luego entonces, donde tenemos que trabajar realmente si nosotros deseamos concluir esta relación es en lo que pasa en nuestra cabeza, y por eso te comentaba que hoy voy a compartir contigo 5 pasos que tú puedes seguir en caso de que fuera tu caso, que tú puedes seguir para comenzar a soltar. Y mientras te digo comenzar a soltar, me viene a la cabeza algo que alguien me preguntó hace algún tiempo. Me dijo, Guillermo, ¿es válido prepararse para separarse? Y a juicio mío, sí. Posiblemente hay quien no lo vea bien, pero yo pienso que sí. Y lo he dicho en más de una ocasión, ¿por qué es importante prepararse? Déjame ponerte una analogía. Si tú quisieras correr un maratón, pero no te has preparado para él, lo más seguro es que muy rápido vas a desistir y no vas a lograr terminarlo. Incluso a lo mejor no alcanzas a llegar a un cuarto del maratón. ¿Por qué? Porque no tienes la preparación necesaria. En el caso de las relaciones y sobre todo considerando todo esto que se mueve en nuestra cabeza, si tú no te preparas, si tú no logras crear las condiciones mentales para poder soltar y sentirte más tranquila o tranquilo, es muy probable que a mitad del camino regreses. Porque consideremos esto, una vez que nosotros comenzamos a hacer algo nuevo o diferente, las cosas no siempre se dan como nosotros queremos. Ejemplos hay muchos. Hay uno que es muy práctico y muy común, ¿sí? Que sería el aprender a conducir, ¿sí? La primera vez que lo haces, no logras hacer que el carro avance. A lo mejor no logras ni avanzar porque inmediatamente se apaga. Nos falta habilidad, ¿sí? Lo mismo sucede si no sabes manejar. A lo mejor tuviste oportunidad de usar una bicicleta y te das cuenta que no tienes la habilidad en el momento en el que te subes por primera vez para mantener el equilibrio y avanzar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, a partir de una serie de intentos, esto es de la práctica, logras mantener el equilibrio o logras dominar, en este caso, el primero, el automóvil y el encendido y el arrancado. Algo parecido sucede con esto que les estoy comentando. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, nuestra mente juega, sin saberlo, con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos mentalmente para que la terminación de la relación no se viva como generalmente la mayoría de las personas le viven. Entonces, insisto,
Lo que tenemos que hacer es comenzar a darnos cuenta que respondemos, que esos escenarios negativos de lo que va a suceder es lo que nos está generando temor para soltar. Y esto entonces nos mantiene detenidos en algo que ya no es satisfactorio para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos que yo quiero proponerte para lograr, sí, desarrollar esta habilidad en caso de que fuera este tu problema y pudiera soltar? Ahorita que les estoy diciendo esto, voy a compartir con ustedes algo que es triste, pero he visto en muchas ocasiones. Existen un alto porcentaje de relaciones que ya no funcionan, pero que se mantienen. Y que, como decía yo hace un momento, tristemente lo único que sucede es que la vida de uno o de los dos se va extinguiendo de una manera muy, muy desagradable, en una, digo yo, asfixiante monotonía que nos lleva a perder el gusto por vivir incluso. Me viene a la cabeza algo que algunas personas me dicen, que nos enseñaron y que muchos de nosotros hemos vivido de alguna manera esa experiencia que no es tan sana. Muchas personas me dicen, Guillermo, pero si tienes hijos, ¿qué haces? ¿Sí? Yo he comentado que sí, nos enseñaron a que por bien de nuestros hijos debemos mantener la relación, porque indiscutiblemente cualquier separación le va a hacer daño a los pequeños que forman parte de esa familia. Y es cierto, no lo puedo negar. ¿Sí? No es lo mismo crecer en un ambiente, ojo, voy a subrayar, favorable, nutriente, a vivir sin este, ¿no? En donde se resquebraja y se rompe este núcleo familiar. Pero tampoco es sano mantener una relación que ya no funciona. Salvo que logren de una forma inteligente mantener la relación ambas partes de la pareja. Pero generalmente no sucede así. Y es común escuchar cosas como, es que nosotros mantenemos esto lejos de nuestros hijos. Si discutimos, lo hacemos cuando ellos no se den cuenta. Los chicos son sumamente perceptivos. Y finalmente nosotros no podemos ocultar la falta de entusiasmo, la falta de deseos de estar bien y vivir bien. O sea, se nos nota. E insisto, nuestros hijos son sumamente perceptivos a las cosas que están sucediendo dentro de la casa, dentro de la relación de estas dos personas que son sus padres. Y vuelvo a repetir, ¿no? Cuando esto se empieza a dar, ya la relación no es sana y entonces lo que estás enseñando a tus hijos es a que es válido mantener una relación que no es satisfactoria, que tienes que aceptar esas cosas y que entonces ellos van a repetir ese mismo modelo, ¿sí? Que tú les estás enseñando. O sea, lo que estés viviendo en tu pareja, tus hijos muy probablemente lo van a repetir. Y entonces yo pregunto, ¿qué tan sano es mantener una relación que ya no funciona? ¿Qué tan sano es lo que estamos enseñando a nuestros hijos cuando las cosas ya no están caminando como debieran caminar? ¿Vale la pena mantener esa familia? Sí, insisto, hay dolor en el momento de la separación, pero si logramos manejarla de la mejor manera con nuestros hijos, si esta separación se da en los mejores términos que sea posible, el dolor es menor. O sea, vuelvo a repetir, no puedo negar que va a haber un impacto, sí, en nuestros hijos. Pero si fuera tu caso, que espero que no, pero si fuera tu caso, analiza cómo se están dando las cosas en tu relación. ¿Realmente las cosas que se están dando son el mejor ejemplo para tus hijos? ¿Son nutrientes? Si es así, mantente. Sin embargo, si no, no te digo que te separes necesariamente, pero analiza qué es lo que estás ofreciendo a tus hijos. Pero regresando al punto que te comentaba y retomando la idea de qué podemos hacer, te comentaba que sí, yo sí creo importante el poder prepararnos para poder salir y no regresar. Sí. Y entonces tenemos que ir haciendo una serie de cambios a nivel mental que, como te comentaba hace un momento, yo tengo identificado en 5 pasos. Este proceso tiene que ver con lo siguiente. El primer paso sería aceptar
que va a doler la separación. O sea, no podemos engañarnos, salvo que la relación ya esté muy desgastada y muy dañada, pero la mayoría de las separaciones, la mayoría de las pérdidas o rupturas va a crear en nosotros un dolor. Sin embargo, seguiré insistiendo en esta idea que se atribuye a Buda, ¿no? El dolor existe. El sufrimiento es opcional. ¿Qué prefieres? ¿Un dolor o mantener ese dolor durante mucho tiempo, que significa sufrir? ¿Sí? Entonces, el primer paso es aceptar que es muy probable que la relación, mejor dicho, la ruptura de la relación nos va a doler. Pero es tu decisión. ¿Cuánto quieres pasar sumergido en el dolor? Y entonces esto me lleva al segundo paso. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Quieres mantenerte en ese estado de dolor? ¿O cómo te gustaría estar? ¿Qué quieres experimentar? ¿Cómo quieres sentirte? Y esto para mí es fundamental, porque este cómo quieres sentirte, me gusta a mí decir que es como un faro que guía mis acciones. Cuando yo defino que no quiero estar sumergido en el dolor, en el sufrimiento, entonces la pregunta es, ¿cómo quiero estar? Y podría decirlo de manera muy general, ¿no? Quiero estar bien, quiero sentirme bien. Hay gente que me dice, quiero sentirme tranquila, quiero sentirme tranquilo. Hay quien me dice, quiero ser feliz, ¿sí? Y entonces te comentaba, para mí me gusta la idea de tener un faro, porque el faro sirve como guía, sobre todo en los momentos más difíciles, y nos permite ubicar cuál es el punto al que nosotros deseamos dirigirnos o llegar. Sin embargo, también se me ocurre otra analogía que puedes usar, ¿no? Porque va a haber momentos así. Es como aquella cuerda que se tiende de una orilla de un río al otro y que te permite ir avanzando a pesar de los momentos difíciles en que la corriente se incrementa. Y es cierto, a lo mejor la corriente puede moverte. Sin embargo, si te mantienes asido a esa cuerda, difícilmente te vas a ir y vas a poder llegar allá. Entonces, puedes usar cualquiera de estas dos ideas, ¿no? Crear tu faro o tender una cuerda que te permita llegar al otro lado al que tú quieres llegar y en el que tú te vas a sentir más tranquila o a salvo. Entonces regreso. Primer paso, aceptar que va a haber dolor, pero de ti depende cuánto vas a pasar sumergido en él. Pero para evitar mantenerse en el dolor, pregúntate, segundo paso, ¿cómo quieres sentirte? Y esto, insisto, va a ser el faro que va a guiar tus acciones. Porque, bueno, viene el siguiente paso, que sería algo que también se le atribuye a Buda: sé guardián de tu mente. Sé guardián de tu mente. ¿Y a qué me refiero? No permitas que los pensamientos que te hacen daño penetren en ti. ¿Y a qué me refiero específicamente? Generalmente lo que sucede, y hace rato te comentaba, que lo que nos impide tomar la acción, no la decisión, porque hay gente que ya sabe, ya decidió que no es sano seguir en esa relación, pero no se atreve a actuar. Entonces te comentaba hace un momento que lo que nos impide realmente llevar a cabo esa despedida, esa ruptura de esta relación, es lo que sucede en la mente. Dicho de otra manera, es lo que te dices a ti misma o a ti mismo, lo que te frena, lo que te genera el temor, y que cada vez ese temor se hace más grande y entonces eso te impide actuar. Pero además de lo que te dices, puede ser incluso lo que te imaginas. Todo esto que les estoy diciendo es algo de lo que pocas veces somos conscientes los seres humanos, porque nadie nos lo enseña. Pero nuestros pensamientos se traducen o son literalmente una serie de verbalizaciones, conocido como diálogo interno, o la proyección de algunas imágenes, pero todo esto sucede así y sucede constantemente. Se da de manera automática, por eso no somos conscientes, se da por debajo de la conciencia. Entonces, cuando digo, sé guardián de tu mente, es estar atento a lo que está pasando a través de tu mente, que es lo que genera esa sensación de temor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
La pregunta es, ¿lo que estás pensando te hace sentir como tú quieres? ¿Se acuerdas del segundo paso? El segundo paso es, establece tu faro, marca tu dirección. Quiero sentirme bien. Por ponerlo como ejemplo, lo que tú te estás diciendo, lo que tú te estás imaginando, ¿te hace sentir bien? Si no, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Haciendo uso de analogías sumamente simples, yo te podría decir lo siguiente. Si tú viajas hacia un lugar y vas en automóvil, ¿sí? Si vas en la carretera, ¿qué tienes que hacer para saber que vas en la dirección correcta? Estar atento, me imagino, a los letreros que te indican que la carretera en la que viajas es la que te lleva a tu destino, ¿cierto? Bueno, algo parecido sucede acá, que es lo que, insisto, tenemos que empezar a hacer. Cuando tú te das cuenta que el letrero te anuncia una dirección no directa hacia donde tú te diriges o que está errónea al camino que tú debieras tomar, ¿qué es lo que haces? Vamos, voy a exagerar, ¿no? Si tú vas, se me ocurre, hacia Monterrey y tú estás en la Ciudad de México y de repente te encuentras con que el letrero dice a Puebla tantos kilómetros, ¿qué tendrías que hacer? ¿Seguir hacia Puebla? Lo más seguro es que si te das cuenta que el camino que tomaste no te lleva en la dirección correcta, es detenerte y retomar el camino correcto, ¿cierto? Bueno, regresando a lo que te decía, cuando te planteo, sé guardián de tu mente, teniendo en cuenta el punto número 2, que es cómo quieres sentirte, lo que tenemos que estar atentos es al tipo de pensamientos que nosotros tenemos. Y la pregunta es, ¿este pensamiento que estoy teniendo en este momento me permite sentirme bien? Si no es así, entonces tengo que detenerme y cambiar, como digo yo, de día, cambiar mi pensamiento. O sea, lo que tengo que hacer es crear una nueva forma de hablarme, que sería entonces el cuarto paso. Tengo que desarrollar yo un diálogo interno mucho más útil y constructivo. Y ahorita voy a darte todo un ejemplo para que veas de qué estoy hablando. Entonces, el cuarto paso es comenzar a decirme cosas que en lugar de crearme un escenario nada halagador, nada positivo o nada agradable, comience a crear la posibilidad de ver las cosas de una manera más atractiva, de una manera más estimulante. Y yo tengo entonces que empezar a hablarme de esa forma, de tal manera que eso me llene a mí. Puede ser de tranquilidad, de bienestar, de seguridad, de tal forma que me permita seguir caminando en la dirección que yo deseo. Entonces, esto es, el cuarto paso, te decía yo, es desarrollar una forma de hablarme a mí mismo o a ti misma mucho más útil y constructiva. Hay quien dice, tenemos que aprender a contarnos historias más útiles y convenientes. Y el quinto paso sería redefinir lo que significa la separación. Generalmente las personas, como te comentaba, crean escenarios nada gratos, oscuros, sombríos y fríos. Este es el final. Una redefinición de la separación sería, este es el principio, este es un nuevo comienzo. Otra forma de redefinir la separación es comenzar a vivir de una forma más libre. Otra forma sería, comienzo a crear la oportunidad para seguir creciendo. En lugar de ver límites en esta creación de escenarios al redefinir la separación, yo veo posibilidades. Yo veo un futuro, como me gusta decirlo, lleno de luz. Y sobre todo lo digo de esta manera porque cuando hablo de crear un futuro lleno de luz, a lo mejor no tengo muy claro cómo va a ser mi futuro, pero cuando digo lleno de luz, lo veo mucho más agradable que cuando digo es un futuro totalmente oscuro. Luego entonces tenemos 5 pasos. Los 5 pasos es el primero, aceptar que es muy probable que yo experimente dolor al momento de la separación.
¿sí? Dos, es importante que yo defina cómo quiero sentirme, cómo quiero vivir esa separación, lleno de dolor, o comenzar a transformar el momento de esa separación. Define cómo quieres sentirte. Y te comentaba que puede ser de manera muy general sentirme bien, sentirme tranquilo, sentirme más lleno de vida, más entusiasmado. El tercer paso, sé guardián de tu mente. Cuando yo me digo, ¿y si me quedo solo, eso te hace sentir tranquilo, entusiasmado o entusiasmada? No. Entonces tengo que detener para transformar en un diálogo, que es el cuarto paso, mucho más útil y enriquecedor, que podría decir, bueno, las cosas van a ser mejores ahora para mí. Ahora tengo la posibilidad de hacer las cosas que dejé de hacer, porque eso es una realidad también, no siempre necesariamente mala, pero cuando nosotros vivimos en pareja, nosotros renunciamos voluntariamente a algunas cosas. El problema y el gran riesgo es que a veces renunciamos a más de las cosas que debiéramos renunciar. Yo lo he comentado en algunas ocasiones. Tristemente, muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos perdemos a nosotros mismos por tratar de crear condiciones más favorables en una relación. Y no es sano. Entiendo, y siempre lo diré, si tú quieres establecer una relación, tienes que aportar, tienes que ceder. El problema es que a veces cedemos más de la cuenta y no nos damos cuenta de que nos hemos perdido hasta mucho después. Entonces, insisto, aquí lo importante es comenzar a trabajar en estos 5 pasos que, como me gusta decirlo, es un reentrenamiento de nuestra forma de usar nuestra mente. De tal manera que esta forma de pensar nos permita sentirnos más llenos de seguridad y con la capacidad necesaria para movernos hacia ese futuro o hacia esa vida o hacia esos escenarios que serían mucho más convenientes para nosotros. Mientras te digo esto, me viene algo que algunas personas suelen decirme, Guillermo, eso es coco wash. Y a lo mejor sí, no voy a negarte que es coco wash, ok, es coco wash. Pero el que tú te digas no puedo y lo creas, ¿no es también un coco wash? El que tú te digas es que no me va a ir bien y te lo crees, ¿no es también un coco wash? Cada que digo esto me acuerdo de un buen amigo que me dice, Guillermo, el mismo trabajo da pensar mal de mí que pensar bien de mí. O hablando en general, el mismo trabajo cuesta pensar bien de nosotros o mal de nosotros. Entonces, si cuesta el mismo trabajo, ¿por qué no decidir pensar de una mejor manera para nosotros? Otra cosa que es importante, cuando hablo precisamente de crear un diálogo mucho más enriquecedor y útil para nosotros, es importante estar preparados para lo siguiente. Va a haber momentos en que cuando nos demos cuenta, ya nos estamos volviendo a hablar de una manera nada útil ni conveniente. Y por eso en algunas ocasiones la gente suele pensar, no puedo con esto, no voy a poder. Y no es así. Todo proceso de cambio trae aparejado, ¿sí? Esta posibilidad de volver a reincidir, por así decirlo. A mí me gusta decir, tenemos regresiones a nuestros antiguos patrones de pensamiento y de acción. No te espantes. Por eso creamos el faro. Lo único que tienes que hacer es volver al camino correcto que te lleva en la dirección que tú has definido. Luego entonces, si tú empiezas a practicar esta forma de percibir el futuro, de hablarte a ti misma o a ti mismo, de redefinir lo que significa la separación, en lugar de darle un sentido negativo, darle un sentido de oportunidad, de posibilidades, de crecimiento, de un nuevo comienzo y de libertad. Yo estoy seguro que va a ser más fácil comenzar a soltar, si es que es tu caso, esa relación que ya no te llena. Esto es básicamente lo que yo quería compartir el día de hoy contigo. Yo hablé de lo siguiente, haciendo un resumen de lo que es esta presentación.
Primero, desafortunadamente existen un alto porcentaje de parejas o de relaciones que ya no son tan sanas y que desafortunadamente a pesar de eso la gente se mantiene en ellas, sobre todo porque lo que piensan que puede suceder si se separan no es nada grato. Y eso genera un temor porque es lo que puede suceder y es este temor, el de anticipar lo que va a suceder, lo que nos mantiene detenidos. Decía yo, pan durito, pero segurito. Prefiero esto a enfrentarme a algo que no sé cómo va a ser, pero generalmente porque pensamos que eso que viene después va a ser malo o no va a ser muy bueno para nosotros. Luego, entonces, por eso decía que lo importante es trabajar con lo que nos está deteniendo, que sucede dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Eso quiere decir lo que sucede en nuestra mente. Y es de esta manera como nosotros vamos a poder lograr tener esta capacidad para soltar lo que ya no es sano para nosotros. Y este trabajo a nivel interno, yo te comentaba que podríamos hacerlo en 5 pasos. Que te decía, el primero es aceptar que puede haber dolor, pero de nosotros depende cuánto tiempo pasamos sumergidos en él. Y que para eso es el segundo paso, que sería definir cómo quieres sentirte. ¿Quieres mantenerte sumergido en el dolor o quieres vivir de una manera diferente? ¿Cómo me voy a sentir o cómo quiero sentirme una vez que me separe? Y para eso entonces sería el tercer paso que decía, tenemos que ser guardianes de nuestra mente. Estar atentos, sí, estar atentos para que los pensamientos que nos debilitan, que nos limitan o nos generan temor, no sean los que predominen. Y por eso el cuarto paso es tener un diálogo mucho más útil, empoderador y constructivo con nosotros. En lugar de hablarnos de escenarios desagradables y negativos, ver posibilidades. Y así de esta manera poder llegar al quinto paso, que fundamentalmente es redefine lo que significa para ti la separación. En lugar de verlo como un fracaso, como el final, ¿sí? Podríamos verlo como oportunidad para seguir creciendo, ¿sí? Como la oportunidad para empezar de nuevo, logrando ya hacer las cosas con una mejor experiencia o una mayor experiencia. Y te decía que es importante que nosotros nos entrenemos en este tipo, ¿sí? de herramientas, porque desafortunadamente la manera nada útil, ¿sí? que tenemos de hablarnos, la hemos usado, la hemos practicado, ¿sí? Y cuando digo así, sin saber que nos estamos programando o entrenando en el sentido opuesto a nuestro bienestar. Y por eso entonces tenemos que reentrenarnos o enseñar a nuestra mente a caminar o a dirigirse hacia donde nosotros queremos. Luego entonces, pues esto es básicamente lo que yo quería compartir contigo, ¿sí? Y si no hay más, pues te quiero agradecer que te hayas dispuesto a estar aquí compartiendo este tiempo conmigo. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches y nos vemos pronto.